Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 25 de abril del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos por el lado de Estados Unidos, donde tuvimos una linda semana, muy linda semana de recuperación. Se nota el cambio de expectativa del mercado, ya se recuperó la mitad, por lo menos si tenemos en cuenta que estuvimos ahí en casi mercado bajista, con casi un menos 20 desde el último récord histórico, y hubiéramos tenido en todo caso un mercado bajista ligado a un evento, o sea, parecido a lo que hubiera sido el COVID, ¿no? Porque en general los mercados bajistas se deben a mala asignación de recursos, un problema estructural de mercado, pero básicamente se resumen también en mala asignación de recursos. Ahí podríamos poner la burbuja.com, podríamos poner también la crisis financiera del 2008, y obviamente un mercado bajista ligado a un evento sería por supuesto el COVID. Lo que pasa es que, que en general son muy poco comunes. Habría que ver en la década del 70, la década del 80, porque en general, si miramos, fueron ligados a inflación, ligados a recesiones, y cuando hablamos de recesiones hablamos básicamente de mala asignación de recursos. Se invirtió donde no debería haberse invertido, los recursos fueron mal asignados, como claramente pasó en la burbuja inmobiliaria, y en el tiempo que se tarda de reasignar los recursos, sobre todo los recursos humanos, ¿no? Trabajadores que fueron a trabajar, o incluso, estudiantes, profesionales que se capacitaron porque había mucha demanda de mano de obra de profesionales en un sector. De repente se dan cuenta de que esa demanda en realidad estaba inflada. Puede ser, si lo ven a Huerta de Soto, por ejemplo, Jesús Huerta de Soto, que tiene un muy buen seminario que está en YouTube sobre economía y habla bastante de las recesiones, de las crisis, y explica muy bien cómo bancos centrales que mantienen muy bajas las tasas de interés, como pasó en este caso en Europa, concretamente él habla de España, durante el 2000 y el 2007, provocan una mala asignación de recursos que después, cuando esa anormalidad se corrige, de repente uno se da cuenta de la realidad, se da cuenta de las ineficiencias, se asignaron recursos materiales, recursos humanos a sectores con que aparentemente tenían una gran perspectiva de ganancia, de crecimiento, porque iban a tener mucha demanda. Después de repente no fue así. Entonces los empresarios que invirtieron de repente se encuentran, por ejemplo en ese caso, con departamentos que no los van a poder vender a un precio suficiente como para recuperar la inversión. Entonces se asignaron mal recursos, se destruye capital, y hay profesionales que fueron asignados a ese sector, a esa industria, que tienen que ser redirigidos hacia otras industrias que sean realmente más rentables para un crecimiento sano de la economía. Entonces en ese periodo es lo que se denomina una recesión. Está muy bueno el curso que hace Huerta de Soto, porque explica bastante bien y sin matemática, sin nada muy técnico, muy complejo. Explica muy bien cómo se van produciendo las crisis. Y generalmente las crisis y las recesiones han estado precedidas, podríamos decir, por mercados bajistas. En este caso, si esto termina siendo un mercado bajista, sería como algo parecido al 2020, porque realmente al COVID, porque sería un mercado bajista ligado a un evento o a una persona, podríamos decir, porque el del 2022, el mercado bajista del 2022 es realmente muy raro, es un caso muy aparte. Es básicamente una corrección que se exageró durante demasiado tiempo, porque las ganancias de las empresas crecieron. Fue un mercado bajista ligado a expectativas, entonces como que no lo deberíamos ni tener en cuenta como referencia para este año puntual. Así que vemos eso, vemos que las acciones se están recuperando porque está habiendo un cambio de expectativas con respecto al evento puntual de Trump manteniendo los aranceles del 10% que están en este momento en vigencia supuestamente para todos los países, y de como 140%, ya ni me acuerdo del porcentaje, sé que era más de 100 a China, que son recíprocos y que supuestamente están negociando. Trump dijo que estaban avanzando, que estaban negociando con China.
China parece que lo desmiente, así que bueno, pero en definitiva esta semana positiva marca claramente un cambio de expectativa. O sea, es muy interesante analizar justamente lo que está pasando, porque obviamente todo lo que pasa tiene que ayudarnos a ser mejores inversores, a entender cómo funcionan los mercados para no cometer errores. Si tan solo evitamos cometer errores, creo que fue Warren Buffett el que dijo eso, dijo que si vos tan solo pudieras evitar cometer grandes errores de inversión que tiren por la borda años de trabajo y de construir un portafolio, si tan solo lograras evitar los grandes errores que suelen surgir en momentos muy emocionales, con solo eso ya más de la mitad del trabajo para ir construyendo riqueza en tu vida de inversor, ya con eso digamos, más de la mitad del trabajo ya está hecho. En este caso puntual, bueno, como bien sabemos, los aranceles que puso Trump claramente superaron todo lo esperado, tanto en cantidad de aranceles, en el tamaño de los porcentajes, en el formato que le iba a dar a los aranceles, teniendo como referencia su primer mandato. En este segundo mandato, la verdad que el mercado por ahí esperaba algo más parecido y bueno, o sea, y ahí está la clave, ¿no? El mercado venía con una cierta expectativa y la política de aranceles de Trump en este segundo mandato realmente sorprendió. Y ahí está la clave. Nosotros sabemos que los mercados son descontadores de información. Los mercados van descontando información, todo tipo de información en precios, con el objetivo de tratar de predecir con la mayor exactitud posible las ganancias futuras de las compañías. Cuando desglosamos, por supuesto, como dice Damodaran, ¿no? Si queremos ponerlo así como bien general, las ganancias futuras de las compañías, cuando lo desglosamos decimos los mercados tratan de predecir la variación de los cash flows futuros de las compañías, el tamaño de esos cash flows, o sea, cómo van a crecer, qué tamaño van a tener, o sea, qué margen de rentabilidad y el riesgo asociado a esos cash flows. Eso es lo que el mercado trata de predecir, o como dice Riasu, el capital va donde esté la mayor cantidad de ganancia ajustada por riesgo, pero bueno, básicamente todos dicen lo mismo con respecto a eso. Y bueno, o sea, claro, el mercado arrancaba la presidencia de Trump con una expectativa, bueno, teniendo como referencia su primer mandato, y realmente el mercado se llevó una sorpresa negativa, y ahí está esta corrección de mercado que vimos. O sea, toda esta baja que estamos viendo, que vimos acá, vemos cómo venía el mercado hasta ese momento y a partir de ahí vemos un cambio de régimen, realmente un cambio de cómo venía moviéndose el mercado, un cambio de volatilidad, un cambio de dirección, o sea, un cambio en muchos sentidos, lo que se llama un cambio de régimen de mercado, ligado a un cambio concretamente de expectativas. El mercado venía descontando ganancias futuras para las compañías, de repente sale Trump con este evento, un evento que se esperaba algún tipo, por supuesto, de aranceles, de guerra comercial, etcétera, pero no en esa magnitud, no en ese formato, no con esa hostilidad, y eso obviamente provocó inmediatamente un cambio de expectativa, y ese cambio de expectativa se empezó a retroalimentar a sí mismo y generó obviamente la corrección que estamos viendo en este momento. Así que yo podría resumirlo en que hasta mediados de febrero el mercado venía, en general obviamente, después en cada empresa en particular también, con una cierta expectativa de ganancias futuras. Ocurre, por supuesto, como sabemos, el evento, el 2 de abril, el evento de Trump, o sea, la presentación ya de los aranceles. En realidad ya desde antes se venía descontando con la hostilidad de Trump hacia Canadá, hacia México, hacia China. Después, bueno, ocurre también la presentación de los aranceles, entonces como que el mercado se da cuenta, el mercado, o sea, todos nosotros, nos damos cuenta de que estábamos descontando en precios expectativas de ganancias que ante la nueva realidad presentada por Trump terminaban siendo demasiado optimistas. Entonces el mercado corrige rápidamente las expectativas y obviamente ocurre toda esta corrección. ¿Qué es esta corrección? Bueno, si los mercados se mueven por expectativas de ganancia, claramente es una caída en las expectativas de ganancia futura de las compañías, obviamente retroalimentada por nuestras emociones, por nuestros miedos, lo que llamamos el sentimiento inversor, y el mercado
lo que tiene de malo, que nos preocupa tanto, pero a la vez tan bueno, es que suele rápidamente ir al peor escenario posible, con lo cual las oportunidades de compra ocurren bastante rápidamente. Ahora bien, esto ya es conocido. O sea, este contexto actual, los aranceles, la estrategia que está utilizando Trump, hasta dónde está pensando llegar Trump, lo de la pausa de los 90 días que ya mostró que realmente el tipo no va tan en serio, sino que lo que quiere es negociar. Entonces digo, esto ya está en precios. O sea, ahora, como pasa siempre, por supuesto, ahora las acciones, así como antes se estaban moviendo ante la expectativa de una guerra comercial que iba escalando y que podría llevar al mundo a una recesión y que podría aumentar la inflación en Estados Unidos, y podría, no sé, incluso beneficiar a China. Bueno, esa expectativa parece que ahora se calmó un poco con la idea de Trump de posponer por 90 días y negociar. Y ahora estamos viendo el cambio, cómo las expectativas van de a poco mejorando. Veremos, porque como digo, este es un movimiento ligado a eventos. Entonces, desgraciadamente, porque es tan difícil poder predecir, a menos que uno tenga información privilegiada, lo que va a pasar, que digo, bueno, vamos a tener que seguir el curso de los eventos tratando de utilizar la lógica, pero bueno, o sea, sabiendo que la persona que está ahí en el poder tomando decisiones tiene su propia lógica, pero que es muy difícil de entender y de poder predecir. Ahora bien, claro, o sea, cuando los mercados están tranquilos, las acciones se mueven descontando ganancias futuras de las compañías, pero no para los próximos 3 meses, sino capaz que para todo el año entero, o incluso a veces más. Me acuerdo que Mabousin había hecho una investigación que mostraba como más de 2 años y medio a futuro que descontaban las ganancias actuales de las compañías. Claro, cuando el contexto se pone tan incierto, obviamente que esa visión a futuro totalmente se retrotrae. Imagínense estar en febrero del 2020, ahí en pleno COVID. Obviamente todo lo que venías esperando, todas las expectativas que estaban descontadas en precio hasta principios de enero del 2020, cambia todo, por supuesto. Entonces acá lo mismo, ¿viste? Arrancamos el año con una expectativa, ahora cambia, entonces ahora tenemos que ir viendo y también aprovechando justamente que estamos en temporada de balance, cotejando todo lo posible con la realidad de las compañías. Pero está clarísimo que en contextos como estos, cuando la incertidumbre empieza a aumentar tanto y es tan difícil mirar con una cierta confiabilidad lo que puede pasar hacia adelante, lo que termina ocurriendo es que las acciones se ponen mucho más volátiles porque las expectativas se ponen mucho más cortoplacistas. Y bueno, prueba de eso justamente es que vemos que están saliendo balances de las compañías y muchas compañías no están dispuestas a dar ningún guidance, ninguna indicación a ver de cómo creen que serán las ganancias de la empresa, cómo creen que le irá a la empresa, a los negocios de la empresa el próximo trimestre, y ni que hablar para el resto del año. O sea, eso nos muestra un poco cómo la incertidumbre ha tornado, obviamente, las expectativas, o sea, los movimientos de las acciones bastante más cortoplacistas y por lo tanto mucho más volátiles. Aún así, lo cierto es que ya llegados hasta acá y con toda la información que ya sabemos, queda poca sorpresa negativa por delante. O sea, teniendo en cuenta esto, uno dice, ok, a ver, ¿qué chances hay de que esto se convierta efectivamente en un mercado bajista? Bueno, no tenemos forma de calcular las chances, pero decimos, a ver, solamente, o sea, teniendo en cuenta toda la información que ya hemos acumulado en estos meses, solamente tiene sentido de que esta corrección de mercado se transforme en un mercado bajista si Trump escala el conflicto con China. Porque después del resto de los aranceles voy a hablar un poquito, porque claramente son anticonstitucionales y ya se están tomando medidas al respecto, llevándolo a la justicia. Pero digo, el mercado está mirando exclusivamente qué es lo que pasa con China, porque es en realidad lo único que le importa a Trump. Tratar de doblegar a China lo más posible, tratar de hacer un acuerdo para tratar de disminuir todo lo posible el déficit comercial con China, que Trump considera injusto, bueno, todas las cosas. Pero digamos, es un tema casi bilateral que tiene Estados Unidos con China. Entonces, la única forma de que esto se convierta en un mercado bajista sería si Trump realmente escala el conflicto con China. Y entonces, dicho esto,
Después lo voy a retomar después al final de la parte de Estados Unidos. Pero digo, me interesa un poco, dado lo que he estado hablando con los clientes, sobre todo la semana pasada, que fue una semana corta pero bastante intensa, y también un poco esta semana. Lo que estaba hablando, bueno, porque obviamente, o sea, ante esta circunstancia, tanta volatilidad, vemos esto, ¿no? Vemos semejante baja, semejante recuperación. Entonces, obviamente, y encima, claro, encima pasa que se salió del cepo, y con la salida del cepo también ocurre que bajó el dólar. Entonces, bajó el dólar, el dólar MEP, el dólar contado con liqui, baja, y obviamente, entonces, las cotizaciones en pesos bajan, y bueno, se produce lo que llama la ilusión nominal, que obviamente, o sea, si todos miraran las cotizaciones en dólares, las cotizaciones de las acciones argentinas, sobre todo de los CDRs, sobre todo de los bonos argentinos, todo lo que esté dolarizado, las obligaciones negociables, no habría ningún problema, pero bueno, desgraciadamente muchos tienen la costumbre de mirarlo en pesos. Entonces es como que me llaman, me consultan preocupados, y digo, pará, con las acciones argentinas no está pasando nada. O sea, si vos ves que no reaccionó tanto, es porque lo estás mirando en pesos, porque en dólares la salida del cepo se festejó bastante, y aún así estamos en una re buena oportunidad. Ya lo voy a hablar más adelante cuando hable de Argentina. Pero digo, se festejó la salida del cepo, y de hecho esta semana tuvimos una semana bastante linda. Pero claro, si vos mirás en pesos como te baja el dólar, y desgraciadamente acá en la cotización en pesos lo único que hace es reflejar lo que pasa en Estados Unidos ajustado por tipo de cambio, y bueno, tenés esa ilusión de que la cosa no estuvo tan bien, pero si mirás en dólares ves que en realidad te fue bastante bien. Entonces, dado que he recibido como bastantes consultas o preocupación de los clientes, bueno, che, con lo que está pasando en Estados Unidos, hay que hacer algo, seguimos posicionados en CDRs. Me acuerdo que algunas consultas así como, o sea, hablando de, che, ¿seguimos en CDR o vendemos todo y nos pasamos a obligación negociable? Entonces, digo, me parece muy importante siempre tratar de recalcar de que la decisión de salir a vender todo ante una corrección de mercado, por querer evitar seguir sintiendo el dolor de ver caer tu portafolio cada semana, y sobre todo si estamos hablando de un portafolio de CDRs, nunca tiene sentido. O sea, no sé, son muy contadas con los dedos de una mano los momentos en los que tuvo realmente sentido decir, vendo todo el portafolio de CDR, me paso 100% a ON, porque realmente hace semanas, hace 2 meses y medio que vengo viendo todas las semanas el portafolio, y todas las semanas en dólares abajo y abajo y abajo y abajo, y yo no lo aguanto más, quiero ver que si quiero vender. Digo, bueno, hacer eso, no sé, o sea, tendría que buscar tendría que ver, y en la mayoría de los casos el que lo hizo, o sea, generalmente tuvo suerte, porque si yo me retrotraigo a ese momento no había forma de tener información suficiente como para poder calibrar a ver si todavía se estaba gestando un mercado bajista, si estábamos ya en una corrección que estaba por terminar o no. O sea, miremos, por ejemplo, no sé, o sea, si miramos los últimos, no sé, 25 años de historia, a ver, no sé, vamos a ponerlo esto, no sé, a ver en semanal, a ver más o menos en semanal, a ver hasta dónde da. Bueno, sí, más o menos. Si yo me fijo acá, digo, bueno, miremos 25 años de historia. Obviamente acá tenemos, o sea, a ver, ¿qué tenemos acá en 25 años de historia? Estamos acá arriba, habíamos arrancado por acá. Acá, justo encima, digo 25 y engancho el principio de un mercado bajista, encima un mercado bajista largo que duró 2 años, más de 2 años, y engancho una de las peores crisis de la historia, el 2008, y la crisis del COVID ahí también, y otro mercado bajista. O sea, fíjense, estamos tomando 25 años donde ocurrieron cosas bastante malas, y ahí estamos allá bastante arriba. Y si yo me pongo a hacer un análisis, digo, a ver, tenemos 25 años de historia del Standard & Poor's. En estos 25 años tuvimos 4 mercados bajistas: burbuja.com del 2000, crisis financiera hipotecaria financiera del 2008, tuvimos COVID, pongámosle, sí, porque hay que contarlo como mercado bajista, aunque fue muy raro el 2020 ligado a un evento, el del 2022 también más raro todavía que el del COVID, a mi parecer, también, pero bueno, pasamos el 20% a mercado bajista, y
un número mucho más grande de correcciones de mercado. Porque vemos los 4 mercados bajistas, más o menos los podemos ver ahí. Después el resto fueron todas correcciones de mercado. Entonces, teniendo esto como referencia, solo tendría sentido realmente vender por completo las acciones, vender por completo el portafolio de CDRs cuando estamos atravesando una corrección de mercado, lo que todavía sigue siendo una corrección de mercado. Solo tiene sentido decir, vendo todo, vendo todos los CDRs, si yo soy capaz de diferenciar de manera anticipada lo que es una corrección de mercado de un mercado bajista. Y obviamente, a ver, todos intentamos hacerlo, y siempre vamos a seguir intentándolo. De hecho, tratamos de encontrarle características. Bueno, yo incluso he hablado en estos informes las 4 características típicas de un mercado bajista, que obviamente, si me fijo el COVID, por ejemplo, no se cumple, si me fijo el 2022 no se cumple, justo los 2 últimos, entonces me van a decir, y bueno, medio que, bueno, pero si tomo desde el 2008 para atrás, digo, bueno, a ver, los mercados bajistas generalmente duran más de un año, sería raro que duren más de 2 años, o sea que entre 1 y 2 años, generalmente son una baja lenta, una baja que no se ve venir, eso es lo peor de todo, que no ocurren como ocurrió esta corrección de mercado. Si yo miro esto, digo, bueno, es una baja lenta, mire, si yo miro esto también, o sea, veo acá, como puede ver la crisis financiera del 2008, la etapa de la claudicación, que es lo típico que ocurre en los mercados bajistas, donde digo, bueno, los primeros 2/3, del mercado bajista suelen ser lentos, con subidas, con bajadas, con recuperaciones que te hacen dar esperanza, hasta que al final, como yo les comentaba al principio del informe, al final se destapa la mala asignación de recursos, se destapa que efectivamente se va a producir una recesión, de que hubo malas inversiones, se tomaron malas decisiones, se destruyó capital básicamente, y ahí es cuando ocurre la etapa de la claudicación, básicamente porque la gente extrapola, y más si estamos en un contexto súper incierto como fue la crisis financiera del 2008, donde se estaba cayendo el capitalismo mundial, podían quebrar todos los bancos porque en la hoja de activos tenían un montón de activos que valían nada. Entonces en ese contexto de tanta incertidumbre, la gente toma decisiones, digamos, extrapolando el pasado reciente y el presente hacia el futuro, el peor escenario posible. Obviamente se extrapola todo, que todo va a empeorar, y se produce la etapa de la claudicación. Entonces, generalmente el último tercio, el último 33 o el último 25% del mercado bajista suele ser la peor parte del mercado bajista. Entonces uno dice, bueno, más o menos podríamos salirnos anticipadamente, y sí, pero bueno, cuesta verlo, o sea, cuesta verlo. Y creo que la característica más importante del mercado bajista, a diferencia de una recesión, de una corrección, es que la corrección se produce por sentimiento inversor, por un cambio de expectativas, atribuirle a una causa la capacidad de generar una recesión, por ejemplo, cuando en realidad no la tiene. Acá, obviamente, eso no se cumpliría, porque realmente si Trump llegara a poner toda esa cantidad de aranceles, uno diría, bueno, toda esa cantidad de aranceles realmente podría llegar a provocar una recesión en Estados Unidos, podría incluso elevar la inflación momentáneamente, Powell podría llegar a subir las tasas de interés, sería un desastre. Ahora la cuestión es, ok, sí, yo te entiendo esa causa, ahora la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que realmente, porque vos podés poner una causa que uno diría, sí, esta causa la verdad que provocaría un mercado bajista, el tema es qué probabilidad hay de que eso realmente ocurra? Entonces, en este caso creo que digo, a ver, ¿podría Trump llegar a poner todos los aranceles que puso el 9 de abril y realmente dejarlos por un par de meses? Y a ver, podría, lo veo muy poco probable. Entonces, ahí está la cuestión de la diferencia de una corrección de mercado con una recesión. Se le atribuye a la baja que está ocurriendo en una corrección de mercado un peso suficiente, o sea, a las causas que provocan esa corrección se les está atribuyendo un peso irreal, o sea, un peso, una capacidad irreal que no se va a terminar cumpliendo, para terminar generando un deterioro en las ganancias de las compañías
y en los sectores de la economía capaces de llevar, por ejemplo, al país a una recesión. O sea, cuando el mercado se da cuenta de que está exagerando, de que esa causa que está tratando de descontar en precios no va a ser capaz de generar una recesión, no va a ser capaz de hacer caer tanto las ganancias de las compañías, es cuando empieza a cambiar la expectativa y eso que parecía correcto venderlo pasa a ser una gran oportunidad de compra. En un mercado bajista no pasa eso. En un mercado bajista se va empezando a descubrir información y empieza a revelarse información. O sea, la crisis financiera del 2008 es un gran ejemplo de eso, porque arranca, o sea, creo que incluso la película La Gran Apuesta muestra eso. Creo que en un momento de la película La Gran Apuesta ellos como que se dan cuenta y dicen, esto que pensamos que era algo exclusivamente ligado al mercado inmobiliario, por culpa de los derivados financieros, los CDOs que los explican ahí. Creo que es la parte donde Steve Carell, o sea, el personaje que hace Steve Carell, se reúne con el chino de AIG, que ahí es donde realmente se dan cuenta del tamaño que tenía el mercado de derivados. Entonces dicen, esto que potencialmente es una crisis del mercado inmobiliario, por culpa de la titulización, no sería securitization, sería en inglés, por culpa de convertir esos préstamos en títulos que se negocian en el mercado y eso a la vez convertirlo en derivado, una ingeniería financiera espectacular. Eso está provocando que esta crisis puntual de este sector se termine propagando a los bancos, y si se termina propagando a la hoja de balance de los bancos, al activo de los bancos, entonces si caen los bancos cae todo el resto de la economía. Entonces ahí ellos se dieron cuenta realmente la dimensión. Al principio obviamente era, bueno, está empezando a haber una mayor cantidad de gente que no está pudiendo pagar su hipoteca, están empezando a aumentar la cantidad de impagos en los bonos hipotecarios y de repente eso empieza a propagarse y empiezan a darse cuenta del tamaño que tenía todo el mercado alrededor de los bonos inmobiliarios, y eso empieza a destapar esa información y dicen, bueno, entonces al final la destrucción de valor que va a provocar esto va mucho más allá del sector inmobiliario y puede terminar contagiando, y de hecho lo hace, termina contagiando a toda la economía y podría llegar a destruir y a hacer quebrar a todos los bancos de inversión, incluso a todos los bancos comerciales. O sea, ese es un mercado bajista bien de libro. La burbuja.com, por ejemplo, fue una burbuja puntualmente generada en un sector o en un par de sectores. Después hubo otros sectores que no se vieron tan alterados, pero sí efectivamente por el tamaño de los errores, de las malas inversiones, se terminó generando también una recesión, porque obviamente la burbuja.com, quitemos el 11 de septiembre, por supuesto que también ocurre ahí en el 2001, pero la burbuja.com destapa fraudes de empresas como Enron, destapa fraudes como WorldCom. Entonces el mercado bajista de 2002, de entre 2000 y el 2002, no se termina produciendo tanto por la burbuja.com, por las malas inversiones que se hicieron en las empresas tecnológicas, sino porque el mercado bajista, o mejor dicho, las bajas que estaban ocurriendo, terminan destapando los fraudes de Enron, de WorldCom, y eso lleva al Congreso de los Estados Unidos a endurecer mucho las regulaciones con respecto a las empresas cotizantes. De ahí surge la ley Sarbanes-Oxley, que se la abrevia como la ley SOX, SOX, y esa incertidumbre es lo que termina provocando más que nada el mercado bajista. O sea, por supuesto la recesión también, pero esa incertidumbre, o podríamos decir que la incertidumbre de ese contexto, un cambio de ley, se cambia la ley de las empresas cotizantes, se cambia la ley y las exigencias a las empresas cotizantes, que eso a su vez provocó que muchas menos empresas salieran a cotizar. Si uno ve la cantidad de IPOs que ocurrieron hasta la ley Sarbanes-Oxley de 2002, de agosto del 2002, en adelante se nota mucho, una gran baja en la cantidad, en las empresas que salían a cotizar. Empresas como WhatsApp, por ejemplo, en otra época, en la década de los 90, hubieran salido a cotizar directamente porque era mucho más fácil. Ahora les convino mucho más directamente que los comprara Facebook, ahora Meta, y lo mismo pasa con Instagram y así. Bueno, entonces vemos la diferencia. Me estoy yendo demasiado, pero digo, quiero como tratar de explicar un poco, para más que nada eso, para no tomar
para no tomar decisiones tan tajantes solo porque estamos atravesando una corrección de mercado. Obviamente que es muy difícil poder detectar anticipadamente un mercado bajista. Y bueno, ya que estaba hablando justo de la película La Gran Apuesta, ahí está claramente la demostración de lo difícil que es. O sea, aquellos inversores que fueron capaces en el pasado de detectar mercados bajistas se terminaron volviendo famosos e incluso les han dedicado películas. Así que eso nos muestra de que aquellos que han detectado anticipadamente mercados bajistas ya de por sí son pocos. Pero encima, claro, como la vida siguió y después seguimos teniendo mercado, lo que también nos ha mostrado la evolución justamente de estos grandes inversores que lograron detectar anticipadamente mercados bajistas, es que luego ninguno de los que fue capaz de detectar un mercado bajista en algún momento del pasado, después no fue capaz nunca de detectar el siguiente. E incluso podríamos decir que pusieron como en juego un poco su reputación, porque yo pienso en Michael Burry que lo ven en la película La Gran Apuesta y que uno lo ve ahora tuiteando, lo ve en Twitter, cuando lo cortoplacista que se volvió, lo que mueve el portafolio, y realmente ya incluso le hacen memes al tipo mostrando el Standard & Poor's y momentos donde él dijo hay que vender el Standard & Poor's, se viene la baja de ello, y que terminó no ocurriendo. Y o sea, nadie va a discutir del genio de Michael Burry y de lo que el tipo logró, o sea, de cómo el tipo vio 2 años antes la crisis financiera del 2008, pero lo que vino después, y él diciendo hay que vender y que después no termina ocurriendo nada, entonces ahí uno ve eso, lo difícil que es. Y con otro que me pasa lo mismo es con Ray Dalio, que Ray Dalio también se lo postula como uno de los que se anticipó a la crisis financiera del 2008, pero claro, después cuando vos empezás a seguir, porque claro, estos tipos se volvieron muy famosos y mucha gente empezó a seguirlo porque dijo, bueno, a ver, si esta gente logró detectar un mercado bajista, probablemente detecte el siguiente. Entonces tuvieron mucha exposición, de hecho lo llevan a los canales de televisión, sobre todo a Ray Dalio, y cuando uno mira a Ray Dalio, ve que es un tipo que está sistemáticamente a la baja. O sea, yo no sé, o sea, tampoco quiero poner ningún tipo de duda sobre el genio de Ray Dalio, porque aparte sus libros son espectaculares, su fondo de inversión también ha tenido grandes rendimientos, pero yo sinceramente jamás vi un artículo de Ray Dalio que sea optimista. Vayan, no sé, al 2015, 2016, 2017, pongan 2017 Ray Dalio y fíjense, o 2018, vayan, no sé, vuelvan 10 años al pasado, busquen en Google artículos de Ray Dalio y no hay artículos optimistas en ningún contexto. Entonces, claro, bueno, si vos predecís siempre baja, bueno, o sea, en algún momento la pegás, pero hasta un reloj roto da la luz correcta 2 veces por día. Entonces, cuando veo ese tipo de situaciones, que no pasa solamente con Ray Dalio, pasa con muchos, digo, a ver, ojo, porque digo, cuidado con andar siguiendo a los grandes gurúes, a aquellos que han demostrado en el pasado tener gran capacidad de predecir mercados bajistas, porque realmente son muy difíciles de predecir, son muy complejos. Y bueno, prueba de eso es esta situación. O sea, capaz que ellos estuvieron en el lugar correcto, con el conocimiento correcto, y lograron detectar la causa del mercado bajista antes de tiempo, pero nunca 2 mercados bajistas que se van a suceder entre sí van a tener la misma causa, obvio. O sea, difícilmente haya otro mercado bajista por causas inmobiliarias, porque ya hubo uno y bueno, como que el mercado por lo menos va desarrollando ciertos anticuerpos para no detectar eso. Lo mismo que pasa con las empresas tecnológicas. Pero bueno, lo que me interesa mucho es que entendamos de que, o sea, a ver, yo entiendo que vender todo tu portafolio te cuesta un botón. O sea, apretar un botón y capaz que incluso con comisiones muy bajas. Pero que puedas hacerlo no quiere decir que debas hacerlo. En la gran mayoría de las veces, tomar de ese tipo de decisiones tan drásticas suele ser un grave error. Y es justamente la gente que actúa de esa manera la que nos da, a los que por ahí pensamos a largo plazo,
que analizamos compañías, que evaluamos empresas, las grandes oportunidades de compra. Es la gente que sale a vender acá despavorida, asustadísima, la que termina dándote los mejores precios de compra. La gente que por el hecho de que puede vender el portafolio o rescatar la cuota parte del fondo común de inversión directamente del home banking, es esa gente que toma decisiones tan drásticas de inversión por eventos temporales y circunstanciales, la que termina exagerando los movimientos de los precios. Y obviamente que es muchísimo más probable que se exagere a la baja los movimientos que al alza, porque al alza no hay ningún problema, todo el mundo queremos participar del mercado alcista, nadie quiere participar de un mercado bajista. Entonces cuando ciertas personas pasan el umbral del dolor, quieren detener su sufrimiento, entonces dicen, bueno, listo, vendeme todo, y eso es lo que termina exagerando los movimientos de las acciones cuando nos encontramos en correcciones. Y de la misma manera en que es realmente difícil poder darnos cuenta de manera muy anticipada que esto no se trata de una corrección, sino que se trata de un mercado bajista, también tenemos, siempre que invertimos, que ser conscientes de que no se pueden predecir los movimientos del mercado a corto plazo, por la sencilla razón de que en el día a día las acciones se mueven principalmente como respuesta a noticias y a cómo reaccionan los inversores, casi siempre de manera emocional, a esas noticias. Y todos bien sabemos que justamente las noticias son impredecibles, y que tanto las buenas como las malas noticias se van intercalando, así que nunca vamos a saber a ciencia cierta a ver qué noticias van a venir. Pensemos por ejemplo acá, justamente uno de los días más positivos en la historia de los mercados financieros, casi 10% de suba del Standard & Poor's, se da en el medio de una corrección de mercado. Entonces, también siempre, por tratar de evitar el dolor, muchas veces nos perdemos la rápida recuperación que pueden tener los mercados. Pero concretamente, pensemos cómo arrancó este día. Este día arrancó bastante por acá, o sea, bastante ahí coqueteando con el mercado bajista, porque estaban todos a la expectativa a ver si Trump iba a decir algo, y capaz que si el día terminaba sin noticias, o que corría ya el rumor de que no, que efectivamente esta vez Trump va en serio, capaz que ahí hubiéramos cruzado el umbral y hubiéramos entrado en mercado bajista. Pero de repente, en algún momento, sin avisarle a nadie, o por lo menos a nadie del mercado en general, Trump saca el comunicado donde pone el 10%, pospone por 90 días todos los aranceles que había puesto en un principio, y de repente el mercado hace esto y mete uno de los días más positivos en la historia de las acciones de Estados Unidos. O sea, ¿cómo? O sea, ahí se te queman todos los papeles, análisis técnico, análisis de cualquier tipo, de corto plazo, de intradiario, de lo que sea, porque el mercado ahí responde a una noticia. Entonces vos no sabés cuándo va a llegar la noticia, a menos por supuesto que tengas información privilegiada, ¿no? Pero digo, saber en qué momento llega la noticia, cuándo viene la noticia buena, la noticia mala, o sea, es muy difícil, y el mercado diariamente se va nutriendo de eso. Pero y no solamente, como digo, no solamente se nutre de las noticias, sino de cómo el consenso del mercado interpreta la noticia. Y ahí hay algo bastante importante, porque todos hablamos de la sabiduría de las masas, pero también es cierto de que, porque vieron que la teoría de mercados eficientes, que es la que dice que el mercado incorpora rápidamente la información que es de público conocimiento, o sea, bueno, a ver, eso uno podría decir, sí, bueno, así mirado a general podemos decir, sí, el mercado es eficiente porque en el momento en que salió el comunicado de Trump, enseguida las acciones, como vemos, reaccionaron. Pero sí, pero cuando uno va a la letra chica de la teoría de mercados eficientes, porque si los mercados fueran eficientes, yo no podría estar haciendo evaluaciones de empresa, porque sería imposible que yo encuentre una empresa subvaluada o una empresa sobrevalorada. O sea, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando te vas a la letra chica de la teoría de mercados eficientes, te dice que la información del mercado debe estar fácilmente disponible al alcance de todos, que tiene que ser completa, que a veces no lo es, a veces hay detalles que salen después, tiene que ser correcta,
con lo cual también hay ciertos datos que cuando salen después se corrigen. No sé, el dato del PBI, por ejemplo, o sea, o el recálculo de la tasa de desempleo. Está bien que cuando se corrigen tampoco son grandes cambios, ¿no? Pero el que más me importa es el siguiente requisito, que es que la información no solo es completa, que es correcta y que está disponible automáticamente para todos, que son los 3 primeros requisitos, sino que el cuarto requisito es que el mercado la interpreta de manera correcta. Mentira. Mentira de máxima mentira, o sea, de máxima falsedad. O sea, no siempre el mercado interpreta de manera correcta las noticias, y el mejor ejemplo de eso es 2022. 2022, 10 meses el mercado se pasó descontando en precios una recesión y una caída de ganancias de las compañías que no ocurrió. Hasta que en algún momento el consenso del mercado se dio cuenta. Eso dio una enorme oportunidad de compra, sobre todo en empresas tecnológicas que, bueno, están los videos, o sea, si han seguido conmigo todo este camino en estos años, se acordarán las cosas que hablábamos en aquel momento, pero ahí el mercado estaba cometiendo un gran error al descontar un escenario demasiado negativo para ser verdad. Y justamente eso ocurre por este tipo de reacciones exageradas de los propios inversores, que no lo harían con un departamento. O sea, si un tipo tiene un portafolio de CDRs de $100.000 y al mismo tiempo tiene un departamento en algún barrio de la capital federal de $100.000, o sea, posiblemente por el mercado bajista que tenemos ahora, por la corrección de mercado que estamos teniendo ahora, que los precios bajaron 20%, capaz que el dolor le hace, vendeme todo, apretá un botón, vendeme todo. Vamos a suponer que tenía el SPY nada más, que tenía solamente el SPY o el QQQ. Ahora bien, tiene un departamento de $100.000, bajó más de 20% el precio del metro cuadrado en Capital Federal durante los últimos 4 años, porque de 2021 en adelante han caído todos los años las propiedades, pero seguro que no lo vendió. Y seguro que no se agitó, ni se molestó, ni nada, porque no veía todo el tiempo los precios cotizando del metro cuadrado del valor de su departamento. Entonces, ese tipo de decisiones son las que exageran los precios del mercado y nos dan a nosotros ese tipo de oportunidades, porque esa extrapolación que hace el mercado, o sea, ese pasaje del presente, de lo que se está viviendo, diciendo esto está lejos de terminar, está muy equivocado el que cree que esto terminó, esto va a continuar, esto apenas empieza, bla, 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 lo mismo que escuchamos siempre. Bueno, ese tipo de narrativas son las que justamente motivan a la gente a querer salirse y a tomar decisiones muy tajantes que después terminan justamente siendo erróneas, porque el mercado estaba descontando en precios expectativas futuras de ganancia que fueron demasiado pesimistas para ser verdad. Entonces, a ver, ¿por qué me tomo tanto tiempo así en un informe de tratar de explicar de que sí, podemos llegar a predecir un mercado bajista de manera anticipada, pero que es muy difícil hacerlo y que tenemos que ser conscientes de que difícilmente vamos a poder predecirlo? Y al mismo tiempo digo, mire, tampoco tiene sentido que perdamos el tiempo en tratar de entender los movimientos diarios de los mercados. Obviamente, cuando vemos semejante velón verde, podemos detectar claramente la causa de esto, pero en general, si yo digo, ¿por qué el mercado hoy subió? ¿Por qué el mercado ayer subió? ¿Por qué ayer estuvo ahí? ¿Por qué hizo el saltito el miércoles? Bueno, vamos a encontrar causas, pero en general tiene que ver con el comportamiento normal de los mercados, o sea, noticias que van llegando, reacciones de los inversores, sentimiento inversor que capaz que va cambiando de a poco, y el consenso del mercado, que hasta hace un par de semanas estaba muy negativo, ahora está empezando a cambiar. O sea, básicamente la explicación es esa, y no, o sea, y no tenemos, no tiene sentido tampoco que nos pongamos a analizarlo y a tratar de entenderlo, porque es algo muy dinámico que cambia todo el tiempo y es difícil extraer ahí algún tipo como de patrón como para detectar, por ejemplo, mercados bajistas. Entonces digo, ¿para qué hago todo esto? Para evitar que cometamos errores, sobre todo eso. O sea, evitar que cometamos los grandes errores que gente como Warren Buffett nos dice que podrían llegar a dilapidar gran parte del esfuerzo que hicimos previamente en nuestro portafolio, porque nuevamente volvemos a la frase de Charlie Munger. O sea,
si yo tengo que decir personalmente, estas últimas 2 semanas, o incluso podríamos decir estos últimos 2-3 meses, a partir de que arrancó toda esta corrección de mercado, o a partir del 9 de enero, donde empezaron a bajar también las empresas argentinas, porque había fondos de inversión pasándose a Brasil, por ejemplo, si yo tengo que explicar todas las cosas que yo he hablado con los clientes, lo puedo resumir en audios de 10 minutos o llamadas telefónicas de varios minutos con los clientes para tratar de convencerlos de que se queden quietos. O sea, porque te llaman asustados, te piden que les explique a ver lo que está pasando, todo. Y básicamente yo decía, yo me paso 10-15 minutos de audio para tratar de explicarle al cliente que se quede quieto, que la mejor decisión que puede hacer, que puede tomar en este momento, ya sea que esté invertido en Argentina o en Estados Unidos, es quedarse quieto. Sé que va en contra por ahí de que yo laburo en un agente de bolsa y necesitamos por ahí generar comisiones, porque mis ingresos salen, mi sueldo sale de ahí, pero digo, lo mejor para el inversor, la mayor cantidad de las veces en que ocurren cosas malas, cosas negativas en el mercado, la mejor decisión que puede tomar el inversor es quedarse quieto, además de que este tipo de circunstancias son las mejores circunstancias para poder conseguir buenos precios, para poder conseguir buenas valuaciones y terminar con el correr del tiempo haciendo excelentes inversiones, porque aparte este tipo de contextos son los que nos permiten a los inversores individuales aprovechar las ventajas que tenemos sobre los inversores institucionales, los grandes inversores. Obviamente, bueno, a ver, si usted invierte en comprando cuota parte de fondos comunes de inversión, esta parte no aplica para ustedes. Pero si ustedes tienen portafolios individuales, ustedes van seleccionando los activos de manera individual, este tipo de contextos nos ayuda. O sea, y nos permite encontrar gangas, nos permiten encontrar empresas que están cotizando mucho más abajo del verdadero valor intrínseco que deberían tener. Obviamente nadie sabe cuál es el verdadero valor de una compañía. Nadie sabe, o sea, el fair value, cuando dicen el valor intrínseco de una compañía, no existe eso, no existe, porque el valor de la compañía es una historia que yo me cuento sobre el futuro de la compañía. Pero bueno, más o menos, o sea, como lo hemos visto en las valuaciones, podemos de manera racional, de manera coherente, plantear escenarios futuros para las compañías y ver qué podría llegar a pasar, cuáles son los escenarios que con más probabilidad, rango de escenarios, podríamos ver en el futuro de la compañía y ver si el precio actual de la compañía está en línea con esos escenarios, si está muy alto o si está muy bajo. Entonces, en este tipo de contextos es donde podemos aprovechar las pequeñas ineficiencias, a veces no son pequeñas, pero pueden ser pequeñas ineficiencias que se van generando en los mercados, que los fondos comunes de inversión, por ejemplo, no las pueden aprovechar. Y obviamente que las grandes y las pequeñas ineficiencias de mercado se dan mucho más, yo creo que para bien, para beneficio nuestro, se dan mucho más en los contextos bajistas, en las correcciones de mercado. Obviamente que cuando hay euforia, cuando hay mucho optimismo, también es muy importante hacer evaluaciones para entender cuándo tenemos que salirnos, pero lo más probable es que, obviamente, que en contextos bajistas se produzcan mayores ineficiencias de mercado y que el precio que está cotizando la compañía no refleje el verdadero valor que tiene la compañía, el cual será revelado en el futuro con las ganancias de los balances en el futuro. Pensemos, por ejemplo, a ver, un gestor de un fondo de inversión. Pongámonos en la cabeza de un gestor de un fondo de inversión, no sé si decir un argentino, porque los fondos de inversión de acciones argentinas son todo iguales. O sea, básicamente tratan más o menos de replicar el Merval, a pesar de que no se conoce la fórmula del Merval porque tiene derecho de autor. La mayoría, vos mirás la composición de los fondos comunes de inversión de acciones en Argentina y son todos prácticamente iguales. Y en este sentido no los estoy criticando porque lo cierto es que tampoco hay tanto para elegir. Tampoco hay mucha variedad para armar un portafolio de inversión muy diferente. Entonces tampoco es culpa por ahí de los gestores de fondos. Pero pensemos un fondo de inversión de Estados Unidos, ¿no? Con ya 7.000 títulos, incluso con la posibilidad de invertir en títulos de Europa, en títulos de Australia, de Japón, digamos, de todos los mercados desarrollados del mundo, vamos a suponer. Entonces vamos a suponer que este gestor conoce muy bien las empresas en las que invierte, les hace evaluaciones para asegurarse de que estén subvaluadas,
piensa a largo plazo, es un gestor como nos gustaría, bien, un gestor que hace value investing y que piensa, un Peter Lynch, podríamos decir, un Buffett, por supuesto, un Howard Marks, por supuesto, a pesar de que Howard Marks invierte principalmente en deuda, no tanto en equity, pero bueno, ese tipo de inversor, pensemos ese tipo, ¿no? Entonces decimos, ok, está muy bien, eso está muy bien, este tipo de gestor es buenísimo, salvo por el hecho de que los clientes le pueden rescatar las cuotapartes del fondo en 24 horas si así lo desean. Y obviamente tengamos por seguro que es mucho más probable que los clientes decidan vender sus cuotapartes, rescatar sus cuotapartes, sus tenencias del fondo, en contextos bajistas que en contextos alcistas, por el dolor que todos sabemos que se sufre y que justamente todos quieren evitar. Entonces, eso obliga al gestor a mal vender buenas inversiones. Por más que el tipo puede estar re seguro de que las acciones están subvaluadas, que hay que pensar a largo plazo, no importa. Si a vos te rescatan las cuotapartes, vos tenés orden de devolverle al cliente el dinero y bueno, tenés que justamente vender las cuotapartes. Y ese mal vender, ese salir a mal vender, que yo creo que mucho de eso pasó en el 2022, ese mal vender es lo que termina generando esas ineficiencias, donde yo vuelvo siempre al mismo caso de Meta, pero también pasó con Google, también pasó con Microsoft, pasó con Amazon, pasó con Apple, por supuesto, donde uno se encuentra empresas tecnológicas, pero sobre todo Meta, porque fue la que más ensañaron. Tesla también puede ser, pero más que nada Meta, porque aparte de un caso que lo viví muy de cerca, porque soy accionista de Meta desde mínimo de antes de la pandemia. Ahí uno se veía clarísimo. Entonces uno decía, no puede ser que estén vendiendo acciones de esta compañía, una compañía cuyas ganancias no estaban cayendo tanto, casi que ni estaban cayendo, una empresa que seguía creciendo, o sea, parecía increíble, pero bueno, mucho de eso se explica tal vez por ventas forzadas, por fondos de inversión que tenían que hacer ventas forzadas porque estaban invertidos y los clientes rescataban las cuotapartes. Entonces, obviamente nosotros podemos aprovechar, y en este tipo de contexto es donde más ocurren este tipo de situaciones, pero obviamente tenemos que tener coraje, paciencia y mucho conocimiento de aquello que estamos comprando para bancarnos e ir contracorriente. De hecho, hay inversores, por ejemplo, Howard Marks, que para que los cortoplacistas no le perjudiquen tanto la performance del fondo, si vos sos inversor en un fondo de Howard Marks, solamente podés rescatar tus cuotapartes en algunos momentos puntuales del año, y estoy casi seguro que tenés que avisar con más de un mes de antelación, de tal manera de que así evitan un poco que el cortoplacismo de los inversores les juegue en contra. U otro, por ejemplo, Emérito Quintana, que si no conocen, Emérito Quintana es un gran gestor de fondos, un gran value investor, gestor de fondos de España. Vayan a Google, si no lo conocen, pongan Emérito Quintana y van a ver excelentes entrevistas que le han hecho a él. Aparte tiene un fondo que si bien no le gana el índice, está ahí, o sea, y ha encontrado... o si le gana por poquito, pero bueno, él ha encontrado grandes oportunidades de inversión en empresas antes de que todo el mundo las viera. Por ejemplo, Tesla, él compró Tesla en 2018, por ejemplo, agarró toda la suba que tuvo en 2019 y 2020 y 2021 también. Pero lo que más me interesaba era que él siempre dice en sus entrevistas que él, como gestor de fondo, educa a sus clientes, educa a sus inversores. Y él está en contra de hacer reuniones particulares porque dice que ningún cliente, por más chiquito que sea, merece tener un trato inferior a clientes que por ahí ponen más dinero. Y ha tratado de explicarle en sus reuniones con accionistas, en su reunión anual, de explicarle la filosofía del fondo de inversión, y de hecho le ha funcionado, porque en este tipo de contextos él justamente muestra, y lo muestra en Twitter, él en su cuenta de Twitter, de que los clientes suscriben cuotas partes en este tipo de contextos, en vez de rescatarle las cuotas partes. Entonces, ahí, o sea, quiere decir que es posible, o sea, que posiblemente uno como gestor puede educar a los clientes. Ahora bien, a nosotros nos conviene lo contrario. A nosotros, o sea, nosotros pensamos a largo plazo, tratamos de entender las compañías en las que invertimos, le hacemos evaluaciones a las compañías, nos bancamos la volatilidad.
nosotros entonces queremos este tipo de contexto. Este tipo de contexto es el mejor, el que da las mejores oportunidades. Porque, a ver, por definición, pero por lógica pura, por sentido común, es muy poco probable que seamos capaces de comprar acciones de empresas muy subvaluadas si no lo hacemos justamente en una corrección o en un mercado bajista yendo en contra del consenso del mercado. Así que, a ver, metámonos bien eso en la cabeza, de que las mejores inversiones en excelentes empresas que a la vez estén subvaluadas, casi nunca las vamos a encontrar en mercados tranquilos, en mercados alcistas. Es pensamiento mágico. Yo quiero comprar las mejores empresas con las mejores ventajas competitivas, pero que el mercado esté tranquilo. O sea, no quiero hacerlo en un contexto donde el mercado esté en pánico. Y bueno, no funciona así. Entonces, o sea, por pura lógica, si yo quiero una muy muy buena compañía, encontrarla a un precio muy muy barato, y bueno, por lógica pura no la vas a poder encontrar en un contexto donde la gente es optimista, donde los mercados suben, aunque como pasa siempre, esa regla tiene una excepción, y una excepción bastante importante, de las empresas growth, lo que se llaman las empresas en crecimiento, el libro de Peter Saylor, de solo los mejores lo logran. Porque, a ver, tenemos que decir, sí, efectivamente, a ver, hay chances de comprar acciones que están subiendo, que ya han subido, y aún así comprar y terminar ganando mucho, pero sí o sí son necesarios dos requisitos que sí o sí tienen que estar, y es que primero la empresa tiene que estar en una industria que esté expandiéndose, que esté creciendo y la que tenga todavía bastante mercado potencial para cubrir, y además de una industria en crecimiento, al mismo tiempo la empresa tiene que tener fuertes ventajas competitivas que mantengan afuera a la competencia o que traten de hacer que la competencia entre a esa industria lo más lento posible. Porque obviamente si vos de repente tenés una industria que está creciendo mucho y la empresa dominante de esa industria está teniendo no solo un gran crecimiento de ingresos, sino a la vez márgenes de rentabilidad bastante abultados, y por lógica pura, esto es capitalismo puro, la competencia va a aparecer. La competencia va a aparecer a tratar de capturar una porción de ese mercado y una porción de esas ganancias. El mejor ejemplo, de hecho, fue Netflix, por ejemplo, que la ha intentado evaluar, o sea, la recontra subestimé. Yo decía que Netflix era una empresa muy sencilla de evaluar porque el negocio de Netflix es muy sencillo de entender, y me está costando, realmente. Estoy intentando evaluarla, de hecho está en récord histórico. Digo, che, capaz que esta compañía esté interesante, a pesar de una compañía que hoy por hoy está en una industria recontra competitiva, pero hay un tema con el balance, con un ítem del balance que no sé cómo. O sea, Netflix tiene todo su contenido puesto en su balance, en su activo, como un activo que se llama, creo que se llama activo de contenido, algo así. Pongámosle, todo el contenido de Netflix, en el balance de Netflix, está metido en un ítem, que son como 32 mil millones de dólares que vale. O sea, es un ítem muy grande, son como 32 mil palos, que a su vez se va amortizando, porque el contenido como que se va poniendo viejo, bueno. Entonces, eso no aparece en ninguna otra compañía de las que he evaluado anteriormente, y eso no me jode, pero sí me jode el tema de la amortización. Me estoy metiendo en temas muy técnicos de evaluación de empresas, pero digo, he intentado, voy a retomar la evaluación de esta compañía cuando termine la de Ferrari que estoy haciendo ahora, pero digo, concretamente lo que estaba diciendo de Netflix es, Netflix, como vemos acá, más o menos en el 2012, cuando yo me fijo acá, en el 2012 fue que Netflix saca su plataforma de streaming. Ahí justo ahí en los coletazos de la crisis, ya el mercado igual se estaba recuperando bastante. En 2013, de hecho, ya el Standard & Poor's toca un nuevo récord histórico. Netflix estaba así, y
más o menos por acá, más o menos acá en 2012 es cuando sale la plataforma de streaming, y durante varios años, como bien sabemos, fue un océano azul. Estaba Netflix sola, como líder absoluta. Obviamente, o sea, uno decía, bueno, está claro de que va a venir la competencia. Está claro de que esto se va a transformar en una industria recontra competitiva, pero armar una plataforma de streaming no era fácil. No era una cosa de un mes, ni de 6 meses, ni incluso de un año. De hecho, las compañías tardaron bastante en armar. O sea, HBO, bueno, o sea, Amazon Prime Video, Disney Plus. Piense que en Disney Plus salió en pandemia. Disney Plus salió en 2020. O sea que tardaron bastante. No era algo tan fácil. En el mientras tanto, Netflix estaba sola. Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, acá en el 2015, ya Netflix ya era bastante conocida. Ya era la gran líder del streaming. Ya incluso en Argentina ya era muy conocida. Entonces yo podría haber comprado Netflix en 2015. Ya hubiera subido, vemos acá ya bastante, vamos a suponer que podemos tomar desde acá más o menos, 300% ya había subido desde acá. Yo podría haber comprado incluso Netflix 2015, ya la empresa conocida, con un modelo de negocios conocido. Incluso podría haberla comprado teniendo las expectativas de que esto se iba a transformar en una industria recompetitiva, y aún así me hubiera ido bastante bien, por lo menos si hubiera ido incluso hasta la pandemia o después de la pandemia. Fíjense que estamos hablando de ahí 500% de suba, hasta el más o menos el último máximo, que lo volvió a superar recién ahora. Vemos acá toda la baja que sufrió y ahora. Entonces, digo, en este caso estábamos hablando justamente de una compañía que venía en crecimiento. O sea, se cumplen los dos requisitos, ¿no? Industria que venía en crecimiento, que todavía tenía mucho mercado potencial por delante, y una empresa que era la líder indiscutida, que tenía una ventaja competitiva importante, tenía licencias, ya estaba en ese momento en 2015 creando contenido. Ahí creo que fue cuando salió House of Cards, que fue una gran revolución por la producción, el nivel de producción de esa serie. Pero ya se veía venir que la competencia en cualquier momento iba a sacar sus propias plataformas de streaming, que iba a ser muy competitivo, y que al mismo tiempo licencias que tenía Netflix en aquel momento las iba a perder. Bueno, después terminó no pasando tanto. O sea, yo sinceramente pensaba que la cantidad de usuarios de Netflix iba a caer, y que plataformas como HBO, que creo, o Amazon Prime Video, que por ahí tienen un contenido que hasta podría ser mejor que Netflix, aunque eso es muy discutible, realmente no han sido capaces. Hoy por hoy Netflix es líder indiscutida y sigue siéndolo, a pesar de que esto ya se ha transformado en un océano rojo. Ya es una industria muy muy competitiva. Aún así vemos que Netflix está en récord histórico. Entonces digo, a ver, capaz que hay información de la compañía que yo no tengo y que tendría que aprovechar ahora para evaluarla. Pero digo, este es un claro caso. Es un claro caso de este tipo de inversiones que uno dice, estas son empresas en crecimiento. O sea, son empresas que ya, o sea, no es que las agarré en un mercado bajista, no es que las agarré antes de que el público general las conozca. El público ya las conoce, el público ya las considera buenas compañías, pero dadas las ventajas competitivas de la compañía, y también teniendo en cuenta, muy importante, que la industria en la que está esta compañía sigue en crecimiento y tiene mucho mercado potencial por cubrir, entonces aún así también puede terminar siendo una excelente inversión. Sea como sea, obvio, es mucho más probable que hagamos muy buenas inversiones comprando acciones de buenas compañías con fuertes ventajas competitivas en industrias que están creciendo, cuando las compramos en momentos donde el mercado se pone miope, el mercado no mira a largo plazo, el mercado parece no darse cuenta de las ventajas competitivas de las compañías, de la capacidad que tienen las compañías para seguir manteniendo altos márgenes de rentabilidad. Puede ser que por el contexto no crezcan mucho en la actualidad, pero eso no quiere decir que eso vaya a ser algo permanente, y entonces los inversores toman decisiones permanentes, o sea, decisiones muy tajantes, por un contexto que es meramente temporal. En ese tipo de contextos es donde conseguimos las mejores compañías, las mejores inversiones. Obvio que comprando durante mercados alcistas, que obviamente por definición son la mayor parte del tiempo, en esos contextos, o sea, en los contextos de mercados alcistas es cuando más tenemos que mirar la industria, la compañía y las ventajas competitivas de la compañía. Pero en contextos de correcciones de mercados hay empresas
que tal vez no eran tan buenas inversiones durante el mercado alcista, pero con la baja terminaron siendo buenas inversiones. A mí me pasó con Intel, por ejemplo, todavía la tengo a Intel, que la compré el año pasado, que le hice la evaluación, que está de hecho en este canal. Digo, esta empresa está perdiendo sus ventajas competitivas, no es una empresa que me guste particularmente para tenerla muy a largo plazo, pero el mercado la ha castigado tanto que, a pesar de que ya no es una empresa con una ventaja competitiva ni siquiera fuerte, a pesar de que está en una industria que ya no se está expandiendo tanto, y que está muy atrás de la parte de la industria que sí se está expandiendo, que es la inteligencia artificial, aún así el mercado la ha castigado tanto que termina siendo una buena inversión. En la mayor parte del tiempo, lo que estamos buscando son buenas compañías con fuertes ventajas competitivas en industrias que están en expansión. En momentos de corrección de mercado surgen más oportunidades, y empresas que tal vez hubiéramos ignorado, de repente el mercado las castiga tanto por las fragilidades propias de esas compañías. Durante una corrección de mercado las castiga tanto que, incluso a pesar de que no sean buenas oportunidades para largo plazo, para un mediano plazo suelen ser interesantes. O sea que aumentan las posibilidades de inversión durante las correcciones, y no es que disminuyen, y justamente aumentan porque el consenso del mercado está asustado, mal vendiendo buenas compañías, buenas inversiones. Así que, para terminar ya sí la parte de Estados Unidos, repasemos cómo está la situación actual. Trump no puede escalar mucho más el conflicto. O sea, ahora ya está mucho más limitado. Trump el año que viene tiene elecciones. En realidad Trump no, el Partido Republicano el año que viene tiene elecciones. Xi Jinping puede estar tranquilo, esperando, y si esto sigue así, la paliza que se van a comer los republicanos el año que viene, o sea, los demócratas le van a llenar la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Recordemos que el mandato de un diputado en Estados Unidos dura solamente 2 años. Cada 2 años, cuando hay elecciones en Estados Unidos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, va 100% a elección. Entonces, podría pasar que por una gran antipatía de la gente ante lo que está haciendo Trump, le llenen la Cámara un gran porcentaje de la Cámara de Diputados de demócratas. Y bueno, o sea, eso lo recontralimitaría, porque de hecho ya están habiendo acciones judiciales por la sencilla razón de que el arancel del 10% que puso Trump para todos los países excepto para China. Uy, ¿qué pasó acá? El arancel que puso Trump del 10% a todos los países es inconstitucional. Pero, o sea, y ya hay acciones judiciales. Veremos a ver la justicia de Estados Unidos, que es bastante amiga de Trump, a ver cuánto avanza, ¿no? Pero no puede Trump aplicar ese tipo de aranceles porque todo lo que sea política comercial es parte del Congreso, no es algo que le corresponde al Poder Ejecutivo. Claro, en su primera presidencia, que fueron aranceles puntualmente hacia China, en su primera presidencia Trump justificó los aranceles en una ley, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero esa ley le permite poner al Poder Ejecutivo, le permite utilizar los aranceles justificándose solamente en motivos de seguridad nacional, de dumping y de manipulación monetaria. En ese sentido, ahí sí Trump pudo poner los aranceles a China, y digamos que un poco de razón tenía, porque es cierto que China manipula la moneda para depreciarla respecto a la de Estados Unidos y la Unión Europea, para de esa manera poder exportar más. Entonces ahí como que tuvo sentido. De hecho, incluso Biden continuó con los aranceles de Trump de aquel momento, pero ok, ahí los aranceles están justificados por esas razones, pero claro, uno dice, seguridad nacional, dumping o manipulación de divisas. ¿De qué te agarrás para ponerle 10% de arancel parejo a todo el mundo? O sea, ¿cómo lo justificás? Claro, ¿qué es lo que dice? Dice, o sea, según Trump, el déficit comercial de Estados Unidos con el resto del mundo es una emergencia nacional. Una pelotudez, vamos a decirlo con todas las letras, ¿no? O sea, está clarísimo que no es un argumento
sostenible y que no puede utilizar esa ley para justificar emergencia nacional, seguridad nacional, lo que sea, para justificar 10% de aranceles a todos los países del mundo y 100 y pico por ciento a China. Así que no es sostenible, tarde o temprano la justicia va a tener que actuar. E imagínense este tipo de situación con un Congreso dominado por los demócratas. Claramente, o sea, lo que está haciendo Trump en este momento se sostiene porque el Congreso lo acompaña, pero vamos a ver qué pasa el año que viene, porque difícilmente el Congreso lo va a acompañar cuando esté plenamente en campaña para las elecciones legislativas. Entonces, digo, yo trato de racionalizarlo y de pensarlo de todas las maneras posibles, y salvo estupidez mayúscula, yo no me imagino una razón por la cual Trump podría escalar este conflicto. Porque aparte tiene riesgo de que se le acelere la inflación. Tiene riesgo de meter al país en una recesión. Y por otro lado, es impracticable este tipo de aranceles. O sea, porque yo me imagino, ¿cómo crees vos? Claro, la gente que labura en aduana puede tener una idea bastante más clara de cómo se implementa. Porque la idea es cómo implementás vos este tipo de política. Porque las políticas de aranceles, increíblemente, funcionan bastante basada en la confianza. O sea, el importador le dice a la aduana lo que está importando, pero la aduana no anda revisando todos los contenedores habidos y por haber, porque aparte son millones de contenedores. Y la aduana tiene algunos miles de empleados, pero no tiene la capacidad de poder analizar concretamente lo que va en cada contenedor. Entonces se confía en el importador, y obviamente que se hacen inspecciones aleatorias al azar a más o menos un 5%, o sea, pero creo que ni llegan ni al 10%. Entonces, es muy difícil de implementar ese tipo de política. O sea que por donde la mire, digo, buscándole la vuelta, digo, no es una política que esté pensada para ser sostenible. Porque partimos del hecho de que es inconstitucional. Entonces, lo de China también, o sea, el presidente no puede arrogarse la facultad de imponer semejante cantidad de aranceles y generar un conflicto comercial y de llevar al país a una recesión. Entonces digo, está clarísimo de que no es algo que vaya a ser sostenible. Entonces, para mí la oportunidad de compra de esta corrección de mercado está muy clara. Y bueno, veamos qué pasa. Nadie sabe qué va a pasar en estos días restantes y de ver cómo sigue negociando Trump con China, si es que efectivamente lo está haciendo. Pero no sé, o sea, realmente tengo que pensar en gente que esté haciendo las cosas muy mal para creer que esto realmente va a terminar empeorando, de que Trump va a escalar la guerra comercial y de que esto va a terminar eventualmente convirtiéndose en un mercado bajista. O sea, creo que vamos hacia lo contrario, hacia una negociación, hacia bajas de aranceles, no solo de China, sino con respecto al Mercosur, a la Unión Europea, que es algo que va a llevar más tiempo. Pero digo, bueno, el mercado como siempre se adelanta, y eventualmente a medida que vaya cambiando la expectativa, iremos viendo cómo las acciones se van recuperando. Y eso es algo interesante porque encima estamos justo en temporada de balance. Yo ya lo he comentado varias veces, o sea, Google me parece de las tecnológicas la empresa más subvaluada. Y esta semana, de hecho, Google presentó balance y presentó tremendo balance. Vemos acá, por ejemplo, las ganancias, los revenues, los ingresos de Google crecieron al 12%, e incluso si tenemos en cuenta la diferencia de monedas, en moneda constante crecieron 14%. O sea, los ingresos de Google crecieron 14%. ¿Se acuerdan cuando yo le hice la evaluación? Acá tengo el resultado que a mí me dio la evaluación. Esto está viejo, porque aparte la acción cotizaba a 172 en aquel momento. Y si yo me fijo, hoy Google está cotizando a 160 y pico, me parece que estaba cotizando 163. O sea, no hay escenario donde yo pueda creer que esta empresa está cara o que no es una gran oportunidad de compra. Es impresionante. Yo en aquel momento, acá, cuando yo hice la evaluación, la empresa estaba cotizando a 172. Y la expectativa, yo decía, para que esté justificado ese precio de las acciones, la empresa debe crecer al 10% y el margen de rentabilidad operativa un 31% más o menos. En este momento, la compañía, o sea, eso era para justificar un precio de 172.
Hoy estamos en 164 casi. Y tenemos a la empresa que yo decía 10%, 32% más o menos de margen de rentabilidad. La empresa está creciendo al 14% y con un margen de rentabilidad del 34%. O sea, solamente si yo me vengo acá y asumo que, bueno, también que es un supuesto importante de que, o sea, de que va a crecer, o sea, vamos a suponer, entre un 12 y un 14 vamos a poner un 13, de que va a crecer un 13, más o menos como venía creciendo, y bueno, obviamente que yo acá estoy suponiendo no solo que este año va a crecer al 13, sino que va a seguir creciendo al 13, ya solo con ese cambio, yo veo que estamos en un 22%, una empresa que tendría que estar en 2.10. Si encima, no lo voy a hacer ahora, pues ya llevo más de una hora de video, si encima a esto de 32 que está 31,6 más o menos, lo subo a 34 como está ahora y le subo unos puntitos más, la evaluación se me va muy bien. Y, o sea, yo decía 35, 40% de su evaluación para el caso de Google. Me parece que estoy muy tranquilo, o sea, estoy muy tranquilo con que los resultados de la compañía se van correspondiendo con las expectativas que yo tenía en aquel momento en la evaluación. Así que yo por lo pronto con Google estoy extremadamente tranquilo. Y puede venirse el mercado bajista y lo que sea, pero la compañía es genial. Aparte otra cosa, esta semana o la semana pasada también se conoció que Gemini 2.5 Pro creo que es Gemini 2.5 Flash, es actualmente la inteligencia artificial más eficiente de todas. O sea, es la que genera los mejores resultados, los resultados más correctos, ajustados por consumo, por los dólares que cuesta hacer cada consulta de inteligencia artificial. O sea que Google se puso las pilas, se puso al día. Hoy por hoy la inteligencia de Google está superando a ChatGPT, o sea, no supera a ChatGPT en inteligencia, por muy poquito no la supera, pero sí si ajustamos por lo que le cuesta ya a ChatGPT generar una consulta. Por lo que le cuesta a Google, le cuesta a Gemini, le cuesta mucho menos. O sea que en este mismo contexto de incertidumbre, con la empresa cayendo tanto, no por culpa de que a la empresa le esté yendo mal, no por culpa de que el negocio esté empeorando, sino por culpa del contexto tan incierto en el que está metida la compañía y todas las otras compañías, yo creo que todo eso, o sea, nos está dando una gran oportunidad. Y al mismo tiempo, también, bueno, ya saben que, bueno, hice la evaluación de Tesla hace unos meses, no me gustó, creo que tengo ganas de vender directamente toda mi tenencia, pero no lo voy a hacer, por lo menos mientras no se recupere la compañía, por lo menos hasta 350, aunque sea, o sea, llegó a 450 me parece, en el mejor momento, pero bueno, esta semana también salió el nuevo balance de Tesla, los ingresos cayeron 9% y el margen de rentabilidad también se destruyó, o sea, los ingresos cayeron 9% interanual, se nota una baja importante. Obviamente uno dice, ¿y por qué el mercado no reaccionó de manera negativa? Bueno, porque ya había bajado todo lo necesario anteriormente, capaz que descontando esto, o un poco por el contexto, un poco descontando esto. Entonces, como que el mercado no se sorprendió porque efectivamente esperaba algo así. De hecho, hoy se recuperó bastante porque parecería que en junio van a lanzar finalmente el servicio de robotaxis, pero aún así me parece que los negocios de la compañía no están a la altura de la evaluación que tiene en este momento la compañía. Ojalá me equivoque porque me encanta la compañía y creo también de que la competencia china es muy fuerte y bueno, y porque o sea, no solo son las empresas chinas, sino el gobierno chino, que tiene cantidades infinitas de dinero para tirarle a las compañías y poder ayudarlas a crecer. Entonces creo que Tesla se está enfrentando a un monstruo gigante que no se llama BYD, se llama Partido Comunista Chino, a pesar de que Tesla tiene una fábrica muy grande en Shanghái y que tiene ventajas competitivas muy propias Tesla. Bueno, la industria automóvil es muy jodida, por eso estoy evaluando Ferrari, porque Ferrari es una empresa de automóvil, pero es diferente, juega otro partido completamente diferente. Así que bueno, en todo caso, me sigue sin gustarme Tesla y me gusta cada vez más Google, así que creo yo que efectivamente este mercado
esta corrección de mercado nos sigue dando grandes oportunidades. No tengo idea qué va a pasar la semana que viene, no tengo idea si esto se va a convertir en mercado bajista o si efectivamente ya vimos lo peor. Creo que sí, como siempre nos basamos en probabilidades. Creo realmente que lo peor ya pasó. Creo que lo más probable es que a partir de ahora la situación entre Trump y China no escale. Me sorprendería si es así. Creo que es el menor escenario, creo que es el menos probable de los escenarios. No podemos descartarlo, pero aún así, si llega a venir y tenemos que bancarnos un mercado bajista, aún así, si yo estoy comprado en una muy buena compañía, como puede ser Google, por ejemplo, como puede ser Meta, como puede ser Mercado Libre, como puede ser Amazon, por ejemplo, o sea, grandes, o directamente el SPY, si yo estoy comprado en un portafolio diversificado de buenas compañías, al menos transito la baja y me quedo tranquilo diciendo, sí, yo entiendo, pero esta baja es temporal, es momentánea, porque la empresa que tengo es una gran compañía, tiene una gran propuesta de valor, tiene una industria que crece, tiene negocios que ayudan a mantener a la competencia lejos o supera a la competencia, tiene capacidad de retener sus clientes, o sea, tiene algo diferenciador, o sea, tiene la capacidad de generar bastante valor para sus clientes y también para sus accionistas. Entonces ahí me quedo tranquilo. O sea, transitar una corrección de mercado o Dios no lo quiera, un mercado bajista con buenas compañías en tu portafolio debería, por lo menos a pesar del mal momento, hacerte sentir tranquilo de que, ok, listo, habrá que aguantar, habrá que aprovechar, pero sabemos eventualmente que toda baja, como lo hemos visto cuando miramos 20 años para atrás, toda baja termina siendo temporal. Y por lo tanto, toda baja, sobre todo si compramos buenas compañías, termina siendo una gran oportunidad de compra que tarde o temprano termina generando tremendos rendimientos para nuestro portafolio. Así que bueno, finalmente, luego de este extenso informe de Estados Unidos, podemos ver Argentina y de qué manera tan hermosa las acciones argentinas respondieron a la apertura del cepo solo para personas físicas. Pero bueno, es un gran paso porque ahora que el dólar flota, ahora está ya flotando el tipo de cambio, como que nos cuesta a los argentinos el famoso miedo a flotar, de ver a ver qué ocurre con el tipo de cambio, si se va al techo de la banda, si se va al piso de la banda, no sé, bajó durante varios días, ayer subió y ya había gente preguntando por qué había subido el dólar. Argentina, no lo entenderías, no lo entenderías si lo ves desde afuera, son cosas muy nuestras, pero bueno, las acciones rebotaron bastante y me sorprendió también porque justamente como bajaba el dólar, los clientes me preguntaban, bueno, pero no subieron tanto las acciones argentinas. Yo miraba Galicia más 15 en Estados Unidos y le digo, pero ¿cómo no rebotaron? Claro, porque si lo mirabas en pesos era solamente 7 lo que estaba subiendo en pesos, pero digo, desgraciadamente, solamente tiene sentido mirar los precios en dólares. Mirar los precios en pesos no tiene sentido porque el tipo de cambio es lo que te ensucia todo. Y obviamente, o sea, también digo, me acuerdo, digamos, por ahí a clientes que yo le decía, bueno, si somos argentinos, miramos los rendimientos en dólares. No me vengas ahora con que querés ver por qué no sube en pesos tu acción argentina o querés ver de hacer tasa en pesos, porque no se puede todo. O sea, todo no se puede. O sea, si compras acciones argentinas, lo que vas a conseguir es el rendimiento en dólares que está teniendo la acción en Estados Unidos. En Argentina, nos guste o no nos guste, por más que la empresa sea argentina y tenga sus negocios en Argentina, por una cuestión de volumen, lo que vas a ver principalmente es la replicación de lo que ocurre en Estados Unidos ajustado por tipo de cambio. Y si lo que querés son rendimientos en pesos, y bueno, no sé, va a tener que comprar una letra, porque las acciones van a subir muchísimo, tanto en pesos como en dólares. Pero bueno, si justamente suben dólares con la cotización del dólar bajando, y bueno, en pesos no se va a ver tan reflejado. Por eso tenés que mirar siempre el rendimiento de tu portafolio en dólares. Y otra cosa interesante, pero realmente interesante, que yo creo que se da muy pocas veces y que está ocurriendo ahora, es que yo generalmente suelo reírme y suelo comentar acá en estos mismos informes de aquella gente que te dice, bueno, yo voy a invertir, pero cuando el panorama esté más claro, cuando el panorama se aclare, y yo me río porque digo, nunca se aclara.
nunca se aclara el panorama. O sea, si vos estás esperando a que el panorama se aclare para invertir, no va a invertir nunca en tu vida. Y si llega a darse la situación, lo más probable es que compres caro. Pero bueno, hoy fue un día de excepciones. Como hablaba en la parte de Estados Unidos de excepciones a la regla, acá también hay una excepción a la regla. Porque claro, con todo esto que generó Trump, esta corrección ligada al evento Trump, lo que está ocurriendo es que ahora vemos que las acciones argentinas, más o menos desde que pagaron los bonos el 9 de enero, más o menos ahí, es que han venido a la baja. Han venido en corrección argentina, por supuesto, bastante más intensa que Estados Unidos. Y ahora el panorama está mucho más despejado que en aquel momento. Si yo comparo Argentina ahora con Argentina en enero, cuando se produce este récord, el panorama ahora está mucho más claro. La economía está creciendo al 5,7. Está rebotando al 5,7 porque para crecer tiene que recuperar todo lo que bajó en los años anteriores. Se espera que crezca más del 5% este año. Tenemos superávit fiscal, seguimos teniendo superávit comercial y por supuesto no solo seguimos teniendo superávit fiscal, sino que se ha reforzado el superávit fiscal. Tuvimos balanza energética positiva, o sea que ya estamos exportando energía, o sea que están entrando dólares todos los meses por energía, entre lo que consumimos y lo que exportamos tenemos un saldo positivo. Se recapitalizó el Banco Central, se abrió el cepo para personas físicas, vino el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessel, y dijo, si Argentina necesita una línea directa de financiamiento, para eso Estados Unidos tiene un fondo que se llama Fondo de Estabilización Monetaria, creado hace como más de 50 años, que puede ayudar a países aliados que están capaz que atravesando una crisis, si llega a venir un COVID, por ejemplo, una crisis importante que hace devaluar las monedas de los países. Como Estados Unidos no quiere que los países emergentes devalúen sus monedas respecto a Estados Unidos, tiene ese fondo para ayudar a los países, y Scott Bessel dice, este fondo está disponible si Argentina lo necesita, porque no queremos que Argentina siga devaluando su moneda, más allá de el apoyo del Fondo Monetario, apoyo del Banco Mundial, créditos nuevos. O sea, claramente el panorama está mucho mejor y mucho más claro. Yo puedo mirar hacia adelante, por ejemplo en bonos, la gente que tiene bonos, y digo, está mucho más claro el panorama. Aún así los precios de los bonos siguen siendo más bajos que en enero, y ni que hablar los precios de las acciones. Aunque bueno, no sé, Galicia se recuperó bastante esta semana también. Vemos acá, ahí también ya los bancos se han recuperado bastante. Vista Oil no tanto, me acuerdo, Vista Oil que también es una de mis favoritas, así con gran diferencia. Aunque yo digo siempre, bancos tenés que tener sí o sí. Pero bueno, veo Vista Oil y también se recuperó bastante, pero bueno, que cayó fuerte, porque encima obviamente también le pega la baja del precio del petróleo. Pero en general la mayoría de analistas está diciendo $80. O sea, está en 48. Y aparte que sacó balance también hace unos días y salió muy... O sea, a ver, sale bien para lo que es la compañía, y las expectativas a futuro siguen mejorando, y aún así está acá, podría llegar capaz que a duplicarse, porque le daban 85 más o menos de objetivo, en algún informe creo que Morgan Stanley le daba 85. Entonces yo miro esto y digo, bueno, a ver, el panorama ahora está mucho más despejado. O sea, se está dando esta situación donde voy a decir, che, nunca se aclara. O sea, si se aclara ya las acciones subieron, y no, acá no está pasando tanto por culpa de Estados Unidos. O sea, como siempre hablamos, ¿no? O sea, cuando vos invertís, estás asumiendo dos tipos de riesgo. Estás asumiendo riesgo sistémico. O sea, vos estás comprando acciones. Las acciones por definición son renta variable, son más riesgosas que los bonos, por eso en el largo plazo tenés que ser recompensado más de lo que te recompensa un bono. Entonces vos al comprar acciones te estás metiendo en un instrumento que tiene determinadas características y tiene un determinado riesgo. Ese riesgo por instrumento se llama riesgo sistémico. Después tenés un riesgo adicional, que es el riesgo no sistémico, que es el riesgo particular. Si yo compré Apple, si yo compré Walmart, si yo compré Nintendo, si yo compré Embraer en Brasil, Petrobras, si yo compré Banco Galicia. O sea, tenés ahí riesgo no sistémico, riesgo particular de la industria, riesgo particular del país, riesgo particular de la empresa.
Esta baja que vimos acá no ocurrió por riesgo no sistémico, ocurrió por riesgo sistémico, o sea, nos contagia Estados Unidos, o sea, el futuro se vuelve más incierto. Las acciones, por definición, son un instrumento que valen lo que valen las ganancias futuras de las compañías. Entonces, cuando el futuro de las ganancias de las compañías se pone más incierto, afecta directamente a las acciones porque es la característica propia del instrumento. Como el futuro se puso incierto para todo en general, no para una industria, no para un país, para todo, es la magia de lo que logra Trump, afecta a todo por igual. Todo el mundo se pone en corrección bajista, los mercados emergentes con mucha más profundidad que los mercados desarrollados. Los mercados desarrollados como los europeos por ahí no tanto porque estaban también con alguna historia propia de recuperación, pero en general todo se pone en corrección bajista. Incluso los países como Argentina cuyos fundamentos estaban mejorando. Entonces cuando analizas eso, vos decís, ok, a ver, yo estoy comprando acciones argentinas y veo que los fundamentos de Argentina están mejorando, no están empeorando y aún así seguimos a la baja. Clarísima oportunidad de compra, clarísima, porque encima el panorama se despejó muchísimo. Ahora, ¿por qué no nos recuperamos todos? O sea, a ver, en circunstancias normales, con Estados Unidos en zona de récord histórico, clarísimo que no deberíamos estar acá, deberíamos estar mucho más arriba, incluso en nuevos récords históricos para Argentina. Pero bueno, o sea, Estados Unidos se te pone en contra. Pero justamente, ¿por qué? Porque se pone en contra, en realidad no es que Estados Unidos se nos pone en contra, lo que se pone en contra es la posibilidad de calcular a futuro los diferentes escenarios que podrían atravesar las empresas y sus ganancias y sus balances. Entonces, eso se pone más incierto, el mercado se pone pesimista, entonces, como comentábamos anteriormente, los fondos de inversión, la gente rescata sus cuotapartes, la gente vende las acciones, se pasa a bonos, se pasa a cash, o sea, trata de bajar su exposición a riesgo porque ve que el futuro se ha vuelto más incierto de lo que estaba en enero. Entonces decide bajar su exposición a riesgo, lo cual tiene lógica, para mí no, pero podés darle una lógica. Entonces eso hace caer las acciones y bueno, como las acciones argentinas son acciones, entonces caen también, pero en el caso argentino uno ve que el riesgo particular argentino está disminuyendo. Entonces, ¿de qué dependen los precios de las acciones? De las ganancias futuras de las acciones, de los cash flow, de los ingresos, de los márgenes de rentabilidad, del riesgo asociado a los cash flows. ¿Qué vemos en Argentina? Que baja el riesgo país, que se abre el cepo, empieza a haber movilidad de capitales. No, este año no vamos a ser recategorizados como mercado emergente, pero lo que sí puede pasar en junio es que nos pongan en revisión, que digan, che, el caso argentino ya es lo suficientemente significativo para revisar la calificación de Argentina porque creemos que Argentina merece ser catalogada como mercado emergente, por ejemplo, lo cual recién ocurriría, a menos que pase algún tipo de reunión de emergencia, recién ocurriría en junio del año que viene. Pero ya que te pongan en revisión ya ayuda a que las expectativas ya vayan mejorando porque quiere decir que te están considerando seriamente para recalificarte y sabemos que el mercado se adelanta. Entonces, digo, el panorama mejoró muchísimo y aún así estamos acá. Entonces, digo, es clarísima la oportunidad. Pero aparte es claro de que son muy pocos los contextos que te dan esta oportunidad. Son muy pocos los contextos donde vos ves que los fundamentos de tu compañía han mejorado, porque en 2022 vos veías que estabas en un mercado bajista, estamos hablando de Estados Unidos en este caso, en Estados Unidos, 2022, estabas comprando en tecnológicas, por ejemplo, y vos veías que caían, pero también te dabas cuenta que los balances un poco se deterioraban. No mucho, no en absoluto en correlación con lo que estaba ocurriendo con los precios de las acciones, pero veías que sí, que las empresas que venían creciendo ahora ya no crecían, estaban teniendo ganancias flat, digamos, ganancias amesetadas, o ingresos amesetados, o márgenes de rentabilidad que se achicaban por el tema de la inflación de Estados Unidos. Entonces vos veías un pequeño deterioro ahí. Entonces vos decías, ok, evidentemente los fundamentos de estas compañías se están deteriorando, no tanto como está descontado en precio, pero se están deteriorando. Acá en Argentina estamos en dirección contraria. Los fundamentos macroeconómicos financieros de Argentina han mejorado.
las posiciones de las compañías en Vista Oil, por ejemplo, que uno ya ve balance, Mercado Libre, van mejorando. También que en Mercado Libre los ingresos de Argentina son poco, un 15%. Pero bueno, ya hablando concretamente de acciones argentinas, uno ve que los fundamentos fueron mejorando. Y aún así, la recuperación que han tenido las acciones en absoluto estuvo acompañando la mejora de los fundamentos. ¿Por qué? Bueno, porque el contexto es todavía muy incierto. Así que bueno, si creemos que el contexto ya va a ir mejorando en Estados Unidos, de que Trump no va a escalar esta guerra comercial, se da esta paradoja, este momento tan raro en el cual tenemos un panorama en Argentina que se despeja mucho, con precios de acciones que todavía no reflejan ese cambio de expectativas, no reflejan esos nuevos fundamentos para la Argentina y para las empresas en particular. Entonces se da una gran oportunidad para aprovechar. Ojalá que la podamos aprovechar, porque si Estados Unidos efectivamente se recupera y se tranquiliza, Argentina ya cada vez va a cobrar más vuelo propio, como pasó por ejemplo en 2017, por ejemplo, que Estados Unidos tuvo un año bueno, pero Argentina tuvo un año espectacular. Y todavía estamos a tiempo, porque vemos que se han recuperado las acciones, pero en absoluto, de aquel momento vemos que los fundamentos están mejor que en enero y los precios de las acciones todavía están bastante abajo en algunos casos de lo que estaban en enero. Los bonos también, no sé, bonos como la L35 que estaba en 71, hoy están en 67, por ejemplo, sí, más o menos 67. Entonces, digo, se da esta situación y más, es más fácil verlo en bonos. Uno dice, la capacidad de Argentina de pagar sus deudas y de rolear sus deudas mejoró sustancialmente en las últimas 2 semanas. Porque aparte ha recibido no solo dinero, sino un gran respaldo el gobierno de Milei. Entonces uno dice, bueno, o sea, la expectativa de que efectivamente el riesgo país baje a 400 puntos, no sé si durante este año, porque capaz que esperen hasta las elecciones, pero claramente, o sea, es cada vez más probable, o sea, es muy difícil. O sea, no sé, tendrían que pasar cosas realmente muy malas, no sé, o sea, cometer errores muy groseros para que efectivamente no se dé. Entonces digo, no sé cómo poder enfatizar lo interesante de esta situación, la gran oportunidad que estamos teniendo en acciones argentinas en este momento. Ojalá que podamos aprovecharla. Banco Galicia, Banco Macro, o sea, un banco tenés que tener, Vista Oil, YPF, por supuesto. O sea, podemos duplicar en dólares capaz que en los próximos 12 meses. Es muy interesante la oportunidad que está dando Argentina. El L35, por supuesto, en bonos puede llegar a subir un 30%. Ecogas podría duplicarse también. Así que hay oportunidades. O sea, y ni siquiera hace falta armar un portafolio súper diversificado. No sé, Pampa Energía, si la queremos, también puede ser. Autopista del Sol, pero creo que con las primeras que nombré ya es más que suficiente. Vista Oil es clarísima. O sea, pero bueno, depende, por supuesto, eso, de nuestro coraje para enfrentar circunstancias de incertidumbre, nuestra paciencia para esperar a que el mercado vaya reconociendo realmente lo que nosotros venimos reconociendo ahora, o que cuando podemos hacerle una evaluación podemos verlo a través de una evaluación, y principalmente eso, o sea, poder, y por supuesto el conocimiento, o sea, entender, claro, nosotros estamos acá adentro y vemos lo que está pasando, vemos los números y estamos viviendo esta propia realidad. Entonces, el conocimiento de lo que está pasando en Argentina lo vemos de primera mano. Así que me parece que hoy más que nunca, o sea, se ve muy clara, después de la salida del cepo, la oportunidad que está dando Argentina, gracias a que Trump nos ha dejado este contexto de tanta incertidumbre que hace al riesgo sistémico, que afecta a las acciones en general, pero que cuando miramos en particular, los fundamentos de Argentina han mejorado mucho y por lo tanto no se justifica en circunstancias más normales, más tranquilas, donde se desescale esta guerra comercial, no se justificaría en absoluto que las acciones argentinas sigan cotizando a estos precios tan bajos. Así que bueno, yo me despido entonces por esta semana. La semana que viene es 1 de mayo, el jueves, creo que el viernes es feriado puente, no está claro, o sea, parecería que sí. Dijeron que era no laborable, pero que dependía. Bueno, vamos a ver si abre el mercado. Obviamente yo voy a trabajar, así que haré el informe. Si no, nos veremos recién dentro de 2 semanas. Así que bueno, eso ha sido todo por esta semana. Si se quieren comunicar, pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar.
Y si me quieren contactar directamente, pueden hacerlo por Twitter. Mi usuario es @LeonardoGalt. Así que bueno, nos vemos la próxima semana o dentro de 2 semanas. Así que bueno, chao.